¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a aplicar la teoría del enlace de valencia y la teoría de la hibridación a la molécula de agua, cuya estructura de Lewis ya sabes hacer. Si no la sabes hacer, te puedo ofrecer otro vídeo mío donde también te lo he explicado. Y en esa estructura de Lewis puedes ver que tenemos dos enlaces sigma, dos enlaces simples, oxígeno-hidrógeno, dos pares solitarios, pero yo ya le he dibujado formando un cierto ángulo entre los dos enlaces. En concreto, experimentalmente este ángulo se determina y es de 104,5 grados. Nunca pongas así la molécula de agua. A ver si el boli escribe así, así. No debes escribirla nunca. Esa sería una molécula lineal y eso es completamente incorrecto. ¿Por qué? Pues vamos a verlo. Para utilizar la teoría del enlace de valencia necesito la estructura de Lewis del átomo central, que es el oxígeno. El oxígeno, vamos a ponerlo por aquí arriba, su configuración, estructura de Lewis no, su configuración electrónica de la capa de valencia, como sabes, es 2s2, 2p4. Esta es la configuración electrónica que hemos usado para la estructura de Lewis, donde solamente tengo 4 electrones, pero no diferencio dónde están estos 4 electrones. De hecho, tengo electrones en orbitales s y p, pero puedo agrandar un poco más, puedo avanzar un poco más, porque tengo, como digo, 2 electrones en el orbital s, este orbital s está lleno, pero si veo cuántos orbitales p hay, tengo, recuerda, 3 orbitales p. 3 orbitales p que voy a llamar p sub x, p sub y p sub z. 3 orbitales p que entre ellos forman un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Bien, ¿cuántos electrones tengo en orbitales p? Tengo 4. ¿Y cómo los sitúo? Según la regla de Hund, los debo situar de manera que estén desapareados si es posible. Luego voy a poner el primer electrón, el primer electrón, el primer electrón, así tengo 3, y el cuarto no tengo más remedio que completar uno de los orbitales p. Yo he puesto, por ejemplo, el orbital x, pero los 3 orbitales son exactamente iguales, tienen la misma energía, pero se diferencian en la orientación, 90 grados entre ellos. Con esto veo cuántos orbitales pueden formar parte de un enlace. Aquellos orbitales que estén incompletos. Este orbital S tiene 2 electrones, está lleno, no se va a enlazar estos 2 electrones con nadie porque ya están ocupando el orbital y está el orbital completo, así como el que yo he dibujado como orbital px. Este orbital también está completo, tiene 2 electrones. Sin embargo, los p sub i y p sub z, cada uno de ellos los he dibujado con un electrón. Luego, el átomo de oxígeno podría formar 2 enlaces. Bien, perfecto. Los 2 enlaces que yo he dibujado en la estructura de Lewis, los 2 enlaces oxígeno-hidrógeno. ¿Pero cuál es el problema? Pues el problema es el siguiente. Este orbital p sub i y este orbital p sub z forman un ángulo entre ellos de ¿cuánto? De, como hemos dicho, 90 grados. Esos 90 grados no concuerdan con la experimentación, con la realidad. Porque si nosotros cogemos para el átomo de oxígeno y consideramos que esto es un 2p sub i, aquí el electrón 2p sub i, y en el otro el 2p sub z, aquí, estos 2 enlaces en realidad forman un ángulo experimental de 104,5. Y la teoría me dice que si uso los orbitales p, deberían formar un ángulo de 90 grados. Luego no me concuerda, no concuerda. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues hibridar. Voy a considerar que no tengo en realidad, tanto ni en los enlaces ni en los pares solitarios, no tengo orbitales del átomo, orbitales atómicos, sino que voy a considerar orbitales s, p sub x, p sub y y p sub z, sino que voy a considerar una mezcla de los 4 orbitales implicados, formando lo que se denomina un híbrido. En concreto voy a tener 4 híbridos, porque si considero 1, 2, 3 y 4 orbitales de partida, voy a obtener 4 orbitales denominados mezcla
o híbridos. Esto es lo que estoy llamando hibridación de orbitales. Luego tengo 4 orbitales híbridos donde intervienen 4 orbitales que son uno de ellos un orbital S y 3 orbitales tipo P y que se representan como 4 orbitales híbridos sp3. 4 orbitales híbridos exactamente iguales. Voy a borrar esto que no me moleste, este 90, luego los voy a dibujar, los 4 sp3, los voy a representar sp3, el siguiente también será sp3 y sp3, donde cada uno de los orbitales híbridos pues tendrá parte de orbital atómico S con un 25% y 25, 25, 25, un 75% de orbitales P. Una mezcla de ellos. Ahora tengo, por tanto, 4 orbitales híbridos exactamente iguales. Estos orbitales híbridos, ¿cuántos electrones tienen? Como cualquier orbital, tanto si es atómico como si es híbrido, como cualquier orbital, el orbital puede contener como máximo 2 electrones. Luego, lo que yo vea aquí es lo que tendré abajo. Consideraré que si este tiene 2 electrones, el primer orbital híbrido también tiene 2 electrones. El siguiente también tiene 2 y los 2 últimos los representaré con un solo electrón. Luego seguimos teniendo la posibilidad de formar 2 enlaces. ¿2 enlaces con quién? 2 enlaces, este sería el átomo de oxígeno, 2 enlaces con los 2 átomos de hidrógeno. Los 2 átomos de hidrógeno participan cada uno de ellos añadiendo un electrón que está en el orbital S del nivel 1. Luego, para este átomo de hidrógeno voy a poner el nivel 1, orbital S y un electrón. Para el siguiente átomo de hidrógeno lo voy a poner en la siguiente vertical del posible enlace, lo voy a poner aquí y pondré también un electrón en el nivel 1, orbital S. Una vez hecho esto, voy a representar los enlaces dentro de la molécula de agua. Los enlaces, según la teoría del enlace de valencia, han de formarse entre electrones desapareados, entre electrones que estén en un orbital que no esté completo. Este orbital sp3 tiene un electrón, aporta un electrón. Este orbital del hidrógeno tiene también un electrón. Luego aquí vamos a tener el primer enlace, un enlace simple o enlace sigma. En este es lo mismo, ¿no? Es exactamente igual. Este sería el segundo enlace sigma. Luego aquí tengo el primer enlace sigma, vamos a ver si esto escribe, el segundo enlace sigma y ahora cada vez que tengamos o que hagamos 4 orbitales híbridos denominados sp3, 4 orbitales híbridos sp3, la geometría siempre va a ser tetraédrica. La geometría tetraédrica implica un ángulo de enlace de no 104,5 sino 109,5. 109,5. Claro, ¿por qué no coincide el ángulo de enlace teórico con el ángulo de enlace de la molécula de agua? ¿Por qué no concuerda, como digo, el ángulo de enlace de la geometría sp3, que es 109,5, con el ángulo de enlace experimental o real en la molécula de agua? Pues fíjate, pues porque si miramos la estructura de Lewis hay algo que no hemos considerado. No hemos considerado este par solitario, no hemos considerado este par solitario. Tengo 2 pares solitarios que están presentes también en estos 2 orbitales híbridos sp3. Fíjate que aquí tengo estos 2 y estos 2 que no han formado parte de ningún enlace. Claro, según la teoría de las repulsiones de los pares de electrones de la capa de valencia, el nombre es un poco largo, la repulsión entre los electrones que forman parte del par solitario, los que no están enlazados, esa repulsión es mayor que los electrones que sí forman parte del enlace. Por ejemplo, si yo cojo la molécula de agua,
Aquí tengo el primer enlace, el segundo enlace, la molécula de hidrógeno, sp3,1s, sp3,1s, lo que tenemos aquí representado. Y tenemos los dos pares solitarios, están representados con dos simples rayitas, pero en realidad tengo dos orbitales, dos regiones del espacio en los cuales puedo encontrar estos electrones. Estos orbitales tienen los dos electrones, y estos electrones en los orbitales que no forman parte del enlace, si aquí hubiera dos enlaces, estos ángulos, todos los ángulos, formarían un tetraedro con un ángulo de 109,5 grados. El perfecto. Pero claro, entre estos electrones hay repulsión, pero entre estos también, y entre ellos también los electrones son negativos y se repelen. Se repelen formando el mayor ángulo posible entre los cuatro orbitales, que es de 109,5. Pero la repulsión de entre estos electrones, que no forman parte de un enlace entre los pares solitarios, es mayor. Luego, si esta repulsión es mayor, vamos a ponerlo en rojo, estos electrones que forman parte del par solitario empujan hacia los pares de electrones de los enlaces, empujan entre sí, y este ángulo, que debería ser de 109,5, es más pequeño. De hecho, ¿hasta dónde lo vamos a disminuir? Pues mira, si recuerdas la molécula de amoníaco, en la molécula de amoníaco solamente teníamos un par solitario, y en el amoníaco se disminuía hasta los 107,3. De la perfección, que era 109,5, con un par solitario a 107,3. Pero ahora en el agua tengo dos pares solitarios que empujan ambos y doblan o hacen que este ángulo de enlace, este de aquí, sea menor de 107,3 y lleguemos al experimental, que es de 104,5 grados, que es lo que se determina en la realidad. Por tanto, acabando ya, la estructura de Lewis no nos dice nada de la geometría. De hecho, la geometría la vemos a partir del enlace de valencia y la hibridación del átomo central, donde en el átomo central, fíjate, hemos hecho los cuatro híbridos y un ángulo de 109,5. Debido a la existencia de estos dos pares solitarios, no tenemos más remedio que ponerlo en tres dimensiones. Es una molécula angular. Geometría angular, no escribe el negro, vamos a escribirlo en rojo. Geometría angular siempre pertenece a un ángulo de 104,5 grados. ¿A qué me refiero? Ya por acabar, la molécula de agua es polar, nunca la escribas así, nunca la pongas así, es una representación que está completamente mal, porque sería una molécula lineal que, como digo, pues molesta a la vista incluso, porque está completamente mal y no corresponde para nada a la realidad. De hecho, la molécula de agua es polar. ¿Qué significa que sea polar? Pues vamos a verlo. Finalmente veamos la posible polaridad de la molécula de agua. Dicha polaridad la vamos a ver a partir de la estructura de Lewis. Como sabes, la estructura de Lewis tiene el átomo de oxígeno central, los dos enlaces formando un ángulo de 104,5 grados, y tenemos también aquí dos pares solitarios. Bien, veamos cuál es el elemento más electronegativo. El elemento más electronegativo hará que los electrones que forman parte del enlace pasen más tiempo con dicho elemento. El elemento más electronegativo será aquel que encuentres más a la derecha en la tabla periódica, evidentemente es el oxígeno. Por tanto, estos dos electrones pasan más tiempo con el oxígeno, los electrones tienen carga negativa y el oxígeno le vamos a dibujar una cierta carga negativa, un exceso de carga negativa. Claro, si tenemos exceso de carga negativa en un lado, en el hidrógeno tenemos defecto de carga negativa o exceso de positiva, que la vamos a representar de esta manera. Por tanto, en este enlace tenemos un dipolo, tenemos dos polos, una parte positiva y una parte negativa, y tenemos dos enlaces simples, sigma, que son enlaces
polares. Pero que sean polares no implica que la molécula también lo sea. Vamos a representar los momentos dipolares. Los momentos dipolares, el dipolo, lo vamos a representar como un vector que se dirige siempre de la parte positiva a la parte negativa. Esto será lo que hemos llamado nu, que es un vector llamado momento dipolar, en el de la izquierda y en el de la derecha. Luego tenemos dos momentos dipolares, dos enlaces polares. Pero la molécula será polar si la suma de estos dos momentos dipolares no es cero. ¿Y cómo sumamos dos vectores? Pues nos vamos a hacer el paralelogramo y la suma de estos dos vectores va a ser otro vector que tiene de origen este vértice inferior y su final el átomo de oxígeno. Este será el momento dipolar o estaría la representación del momento dipolar total. Por tanto, sería lo mismo representar este momento dipolar total que los dos momentos dipolares individuales de cada uno de los enlaces. Por tanto, si tengo momento dipolar total, no se anulan y la molécula de agua es polar, algo que ya sabías perfectamente. Bien, con esto acabamos el vídeo. Venga, al lío.